y les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ir al equipo de programación. Muy bien. Me parece que vimos toda la parte de aplicaciones en Java. Sí, parte 1. En donde vimos las consideraciones de todas las operaciones aritméticas que yo puedo hacer con los tipos de datos. Nos toca ver las aplicaciones de Java parte 2. Hablemos ahora acerca de las estructuras condicionales que tiene Java. Nosotros las denominamos estructuras condicionales. Chicos, ¿sí se me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Chévere, si no parece que estaba hablando solita. Las estructuras condicionales en Java nos sirven para poder aplicar condiciones, es decir, para poder tomar decisiones. Cuando nosotros estamos programando, queremos que nuestro programa sea capaz de irse por alguna condición, por un camino de programa, llamémoslo así, o por otro. Para ello, Java tiene unos operadores lógicos. Estos operadores lógicos son, por ejemplo, el AND, que en Java se representa con dos signos, ¿qué serán? Bueno, con estos dos signos, que no me sé el nombre, estos signos representan el AND. Más adelante le vamos a ver que existe uno que es simple y hay uno que es doble. En todo caso, los dos representan el AND. Ya sea que ponga solo un signo o ponga dos, los dos van a hacer la operación de AND. ¿Qué es AND? Es más o menos como cuando ustedes ven lógica matemática y dadas dos condiciones, el AND se cumple, o sea, devuelve verdadero, solo cuando las dos condiciones son verdaderas. Es decir, el AND me va a devolver verdadero solamente en este caso. En el resto de casos, si una de las condiciones es verdadera o ninguna de las dos es verdadera, el AND siempre me va a devolver un falso. El siguiente operador lógico es el OR, ¿no es cierto? Es igualito que el AND. Nosotros podemos colocar dos rayitas o una rayita. Los dos significan OR. La tabla de verdad del OR es esta. Es decir, en todos los casos, con que cualquiera de las dos condiciones sea verdadera, el OR nos devuelve un verdadero. Si se cumple la primera condición o la segunda condición, nos va a devolver un verdadero. Si se cumplen ambas, con mayor razón. Pero si ninguna de las dos se cumple, si las dos son falsas, pues el OR nos va a devolver un falso. Tenemos el operador de la negación, ¿cierto? Es decir, va a invertir el resultado. Si yo tengo una condición verdadera y le pongo una negación delante, pues se va a convertir en falsa, ¿cierto? Esa es la negación. Los otros, digamos que el true y el false nos va a servir para compararnos, ¿cierto? Con los resultados del AND, del OR o de la negación, se van a comparar con el true o con el false. Tenemos otras estructuras condicionales que son los de relaciones, ¿no es cierto? Estos comparan dos condiciones. Podrían ser, por ejemplo, dos operadores de cualquier tipo. Si son iguales, ¿cierto? En general vamos a aplicar a datos numéricos. Si dos variables son iguales, le comparamos con el doble igual. Si son diferentes, utilizamos el signo de la negación y un igual, y con eso vamos a saber que los dos son diferentes. Si es menor que el menor, mayor que el mayor, y menor o igual, menor igual, y mayor o igual, el mayor igual, ¿cierto? Estos son los operadores con los que nosotros vamos a trabajar. Veamos un ejercicio, ¿cierto? Aquí tenemos una condición, es una expresión que puede ser verdadera o falsa, ¿cierto? Por ejemplo, le estamos pidiendo ingrese un número, ¿cierto? Con el lector estamos leyendo el primer número, luego le decimos ingrese el segundo número
y vamos a leer el segundo número. Tenemos en las variables número 1, lo primero que vamos a leer desde el teclado, y en la variable número 2, el segundo número que va a digitar el usuario. En estas variables de tipo booleano, ¿no es cierto? Nosotros vamos a colocar el resultado, ¿no es cierto? Con este igual vamos a asignar a esta variable la evaluación de esta condición. Primero vamos a preguntar si el número 1 es igual a 5, si el número 1 que acaba de ingresar el usuario es diferente de 3 para poder que vean cómo funciona la igualdad o la diferencia, la desigualdad, ¿cierto? Y luego vamos a los operadores del mayor, menor, el mayor igual y el menor igual. Estas condiciones, cuando se evalúan, cuando el compilador las ejecuta, pues devuelven un verdadero y falso, ¿no es cierto? Entonces, estas variables van a tener guardado valores verdadero o falso, true o false. Y eso es lo que vamos a imprimir en pantalla. ¿Sí? Estamos utilizando, el comando, el printf, ¿no es cierto? Y con el printf nosotros estamos juntando todo el texto con este comodín, ¿no es cierto? Que es el porcentaje de, significa que mi primer parámetro debe ser un número. Y luego le colocamos, esto sigue siendo una cadena, es igual, igual. El número tal es igual que 5 es, y mandamos el valor del que tenga la variable evaluada. ¿No es cierto? Lo mismo para los otros casos. Vamos a abrir el Eclipse. Mientras tanto, seguimos viendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos inclusive una aplicación de lo que es el printf, y como vemos, los dos primeros solo reciben 2 parámetros, los otros printf reciben 3 parámetros adicionales, ¿cierto? Porque dentro de nuestra cadena que estamos concatenando dentro de ella los valores de estas variables, tenemos 1, 2 y 3 comodines para que nos indican que vamos a colocar un número dentro de ella. Bien, tenemos nuestro Eclipse. Aquí tenemos la salida, de hecho, de que esa condición es una expresión verdadera o falsa. Por ejemplo, en la ejecución del programa yo he puesto en el primer número el 5, en el segundo número el 3. Entonces, cuando la condición, la expresión condicional se evalúa y dice si el número 5 es igual a 5, me devuelve un true. Si el 5 es diferente de 3, también me devuelve un true, porque el 5 sí es diferente de 3, ¿cierto? Cuando preguntamos si el 5 es mayor que el número 3, es verdadero. Si el 5 es menor que el número 3, eso me devuelve un falso. Y si el 5 es mayor o igual que el 3, verdadero. Y si es menor o igual que el 3, es falso. Listo. Ya se abrió nuestro programita. ¿Sí? Entonces, vamos a modificarle. Vamos a decir, ingrese un número, ¿no es cierto? Aquí podríamos llamarle número int, ¿cierto? Aquí en el editor nosotros debemos utilizar el nextInt. Ingrese el segundo número. Marca este y llamémosle X.
y podemos ver los resultados. Evaluar de forma directa la igualdad. Puedo utilizar el printf o puedo utilizar el println, ¿cierto? Para evaluar la igualdad aquí yo tengo que preguntar si x es igual a y, con doble igual, ¿cierto? Ahí estoy yo preguntando si x es igual a y. Preguntemos la desigualdad, o pongámosle diferente, diferencia. Estos dos números que hemos ingresado son distintos o no. Le pondremos x distinto de y. Para preguntar si x es distinto de y, vamos a evaluar el del mayor. En el mayor aquí vamos a preguntar si x es mayor que y. Y vamos a preguntar el mayor que, mayor o igual. Aquí vamos a preguntar al revés, vamos a preguntar si y es mayor o igual que x. Finalmente, preguntar los dos anteriores. En este caso vamos a preguntar si es menor y si es menor o igual. Ya. Vamos a ejecutarle. Nos dice ingrese un número, vamos a ingresar el número 8. Ingrese el segundo número que le vamos a comparar, vamos a ingresarle el menos 6. ¿Cierto? Está preguntándome si el 8 es igual al 6, me devuelve un falso porque son diferentes. Si son diferentes, pues la diferencia me devuelve true porque son dos números distintos. Si es mayor, me está preguntando si x es mayor que y, me devuelve verdadero porque el 8 sí es mayor que el 6. Y si es mayor o igual, en este caso estoy preguntando si el 6 es mayor o igual que el 8 y me va a devolver un falso. Si es menor, me está preguntando si la x es menor que la y, me devuelve un falso, ¿cierto? Y si es menor o igual, si el menos 6 es menor o igual que el 8, pues me devuelve un true, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otro programita en el que estamos aplicando la ejecución de estas condiciones. Como vemos, podemos hacerle directamente aquí porque, ¿qué va a hacer Java? Primero evalúa este paréntesis y aquí esto va a devolvernos un true o un false. Y luego Java implícitamente hace una conversión de ese true o un false en una cadena y por eso yo puedo imprimir de esta forma directamente una cadena en la que se concatenó este valor con el true convirtiéndole a una cadena y me está imprimiendo, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo. ¿Preguntas, chicos? Profe, yo tengo una. Dígame. ¿Y si donde le puso mayor o igual le pone al revés? O sea, la X es mayor igual que Y. ¿Influye en algo o no? Porque vi que, por ejemplo, en el mayor le puso X mayor igual a Y, pero abajo mayor igual le puso Y mayor igual a X. Si Ya, se le cambia ese, no pasa nada. no Sí, pasa nada. simplemente es la pregunta que yo estoy haciendo. Estoy preguntando, en mi caso quería preguntar si Y era mayor que X. Pero si quiero preguntar si Y es mayor o igual que Y, por ejemplo, si le vuelvo a ejecutar, ingresemos un número, digamos que el 8 y el 8, ¿sí? Son iguales, verdadero. Son diferentes, falso. El 8 es mayor que el 8, falso, porque el 8 no es mayor que el 8.
pero es mayor o igual que el 8, eso me devuelve verdadero. El 8 es menor que el 8, falso. Es menor o igual, ¿cierto? Me devuelve verdadero. No importa. O sea, aquí lo que estoy haciendo es implementando una pregunta, lo que yo necesite preguntar. Si mi pregunta es si el y es menor o igual que el x, pues está bien evaluado. Si mi pregunta es al revés, si el x es menor o igual que el y, que es diferente, ¿no es cierto? Son cosas distintas las que estoy preguntando, pues tendremos resultados diferentes. La idea aquí es que nosotros nos demos cuenta cómo Java utiliza estas comparaciones y si se cumple esa condición, dependiendo de los números que yo ingrese, obviamente se va a cumplir o no se va a cumplir, pues Java va a evaluar esa condición y me va a devolver el resultado. ¿Cuál es tu apellido? Ya, listo. Gracias, profe. Aneloa Alexander. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos, si es que por alguna razón queremos evaluar, digamos, 3 variables, ¿hay manera de hacerlo aquí en Java? Claro. Digamos, si es que es mayor y es diferente, y si es que hay la manera como sería, por decirlo. Claro. Ya, déjame ver. No. Hagámoslo aquí mismo. Listo. Vamos a ingresar un tercer numerito. Ya, digamos que preguntamos por un tercer número. Este sería un Z. ¿Sí? Y vamos a preguntar. Aquí vamos a decir la igualdad. Estamos preguntando entre X y Y. Aquí vamos a utilizar el OR. También vimos que existe el OR, ¿no es cierto? O la igualdad. Bueno, coloquemos mejor el simbolito para preguntar si X es igual a Y o X es igual a Z. ¿Sí? Se me ocurre que yo quiero preguntar esto. ¿Cómo lo haría? ¿Alguien que quiera animarse a preguntar? ¿Cómo sería mi expresión para devolver esto? Si yo quiero saber esta condición. A ver, yo, profe, le intento. A ver. Creo que tendría que poner más paréntesis, tal vez. Y para ahí ¿Listo? poner las 2 barras del seguido de 2 barras verticales, tal vez. Listo. Ahí tenemos las 2 barritas. Y ahora otro paréntesis donde diga x igual z. Digamos que de acuerdo a la pregunta que hizo el compañero, ¿cierto? Yo podría. Aquí estoy evaluando primero esta expresión, luego se va a evaluar esta expresión y luego se va a evaluar todo esto. ¿Sí? Estoy comparando 2 variables. Podría yo hacer, pero vamos, hagámosle acá en la diferencia, ¿ya? ¿Listo? ¿Quién participó? Andrade Kevin. ¿Y quién hizo la pregunta inicialmente? Pila Jordi. Ahora, acá en la diferencia, preguntémonos sobre si X es diferente de Y. Pongamos and Y. ¿Sí? Eso nos vamos a preguntar. Él me preguntó si podíamos comparar 3 variables, ¿cierto? Yo podría utilizar el AND o el OR para juntar el resultado que ya tengo de 2 variables con una siguiente evaluación de otra condición, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos preguntando si X es mayor. ¿Alguien que quiera animarse a hacer el tercero? ¿Qué hay que hacer en el tercero? Yo inicio. Perdón, el segundo. Si X es diferente de Y Z. Eso es lo que quiero Yo preguntar. inicio. A ver, hágale. Entonces sería X Ujú, diferente de Y ujú. y ese símbolo como I, And, ajá. como churito and y X diferente de Z. Ya, puedo yo preguntar
Así directo. No creo. ¿En qué no debería ser X diferencia igual Z? ¿Por qué no me permite? Porque el AND o el OR, ¿no es cierto? Me concatenan o evalúan que dos expresiones booleanas. No evalúan contra un número, no sabría qué operación hacer. Un número contra un booleano. Esto me devuelve un booleano, ¿cierto? Y como vemos, Z es un número, entonces estoy haciendo una operación AND entre un booleano y un número. Entonces, como vemos, Java no me permite, ¿no es cierto? Si Z fuera una variable de tipo booleana, me permitiría. Para que aquí me devuelva una condición booleana, por ejemplo, preguntemos si Z es diferente de Y. ¿Sí? Y si esto me devuelve un boolean, entonces el boolean yo sí puedo preguntar con el AND. Entonces aquí estaríamos diciendo si X es diferente de Y aquí estamos preguntándonos si Z también es diferente de Y. Se podría haber Diga. quedado el Z como boolean, ¿no? Como dijiste. Ajá. Ah, y Podríamos, ya por ejemplo, funcionaría. boolean, una B, Igual a Z. tenemos una variable booleana y acá en el mayor, ¿qué le vamos a hacer? A ver, el chico que me estaba ayudando. Tapia, Inge. Y el chico que nos dijo sobre la variable booleana. Orama. Veamos. Tenemos esta variable booleana B y vamos a intentar colocarle aquí. Aquí estamos nosotros evaluando si X es mayor que Y, ¿cierto? Y vamos a utilizar el AND, ¿cierto? AND, la variable B, que es un true, ¿sí? Quiero ver qué me devuelve esto. Tengo si X es mayor que Y, and colocaré, voy a usar solamente para que vean que los dos o uno son lo mismo. Más adelante ya les explicaré cuándo utilizar los dos o cuándo utilizar solo uno. Pero inicialmente nos vamos a quedar que los dos significan and. Y B. Entonces ahí sí, yo puedo con el AND comparar contra una variable booleana directamente. Se va a evaluar esto y luego con el AND se va a evaluar contra el resultado de la B, ¿cierto? Podríamos el mayor o igual. Yo puedo decir aquí que quiero preguntar si X es mayor o igual que Y, ¿cierto? Y voy a preguntar or y la negación de B. Aquí, and B. ¿Cómo hago? ¿Alguien que me quiere ayudar a implementar esto? Yo, profe, puedo. Claro. Le ponemos las dos barritas para que sea un O y le ponemos el B.
Sí, al parecer eso queda con paréntesis. Ajá. Pero yo aquí lo que quiero es el no B. Ah, entonces sería el, así, el signo de exclamación para abajo. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí estamos preguntando o no B. ¿Sí? Entonces negamos, B inicialmente tiene true y lo negamos, preguntamos con uno y tenemos el B. Muy bien, tu apellido. Sin baño que Infli, disculpe una preguntita. Díganme. Si yo al inicio, antes de empezar eso, comenzaba a establecer las variables y después le hacía comparar los resultados como le hizo, y luego se las imprimía, o sea, ¿era más difícil o...? Cualquiera de las dos funciona. En este caso yo no estoy utilizando los resultados que obtenemos. ¿Sí? Yo no uso esos resultados para ningún cálculo. Pero si yo quisiera utilizar ese resultado, entonces sí tengo que guardarle en alguna variable para más adelante dentro del programa, ¿no es cierto? Si voy a volver a utilizar esa condición, pues llamo solamente a la variable y no vuelvo a calcular todo este resultado. En este caso me da igual, ¿no es cierto? Si yo cojo y asigno una variable o solo imprimo directamente. ¿Sí? El espacio de memoria que usa es el mismo, de hecho. ¿Sí? Solamente que cuando yo declaro una variable a la cual le asigno esta operación, se guarda en el espacio de memoria con esa variable para que yo lo pueda reutilizar. Si yo lo hago tal cual esto, solamente se calcula ese momento, se concatena con esta cadena y ya no está más, ya no lo puedo volver a usar. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia. ¿De cuál es más fácil o más difícil? Depende del programador, digamos así. Si alguien de pronto aquí se le complica verle y prefiere asignarle a una variable y luego imprimir la variable, ningún problema. ¿Sí? No se trata de cuál es más fácil o más difícil. En realidad, cuando usted está aprendiendo a programar, depende qué es lo que necesita que su programa haga. Si usted necesita que su programa haga esta clase de comparación, pues utilizará esto. Si más de una vez va a preguntar por ello, ¿no es cierto? Asigne a una variable. Si no le va a volver a preguntar, no le sirve de nada, pues entonces no le asigne y evalúe directamente. Más o menos esa sería la recomendación. ¿Cuál es tu apellido? Rendón. O sea que Sí. si yo necesito usar una variable para otra parte del programa, entonces ahí sí me recomienda que la guarde. Si es solo Así para es. eso, no es necesario. Ya listo, Ajá. gracias. ¿Ya? Pero de cualquier manera, aunque crees una variable, no es que exista algún problema de que estás utilizando más memoria, dos variables, o se demora más, o cosas así, no. ¿Sí? Listo. Veamos cómo nos va hasta ahí. Ahí ya tenemos el uso del AND, del OR y de la negación. Sí, nos dice, ingresé un número. Recordemos que puedo ingresar positivos y negativos. Ingresemos el 1, ingresemos el 7. Ingrese un tercer número. Y ingresemos el 2. Son 3 números distintos y veamos cómo se evalúa. Dice, ¿es x igual a y? ¿Es 1 igual a 7? No, esto me devuelve un falso. O, ¿es x igual a z? ¿Es el 1 igual al 2? También me va a devolver un falso. El OR, ¿cuándo era falso? Cuando las dos condiciones, esta es falsa y esta es falsa. Entonces el OR me está devolviendo un falso. En este caso, estamos preguntando si el X es diferente de Y. Que si es distinto, entonces esto me devuelve un true. Y luego se va a concatenar con es Z diferente de Y, ¿no es cierto? Es el 2 diferente del 7. Sí, y el AND enlaza los dos resultados. ¿Cuándo el AND era positivo?
cuando los dos eran positivos al mismo tiempo y nos coloca un true. Dice, es X mayor que Y, es el 1 mayor que el 7, nos devuelve un falso. Un falso y un verdadero que B tenía verdadero es un falso. ¿Sí? El AND solo se cumple cuando los dos son verdaderos. En realidad, esta condición solo dependía de que X efectivamente sea mayor que Y para que este AND me hubiera devuelto verdadero. Caso contrario, me iba a devolver siempre falso. En el otro caso estábamos preguntando si X es mayor o igual que Y. Si X1 es mayor que 7, entonces esto me devuelve un falso. Dice O no B. Si B era verdadero, como le pongo un no, se convierte en falso. Entonces un falso y un falso nos devuelve un falso con el OR. ¿Cierto? Si le volvemos a ejecutar, ingresamos otro número, vamos a poner el 8, el 5 y el 8 nuevamente. Veamos qué ocurre. Es X igual a Y, esto me devuelve un falso. O es X igual a Z, esto me devuelve un verdadero. El OR, para que sea verdadero, pues solo necesito que uno de los dos sea verdadero. Entonces me está devolviendo verdadero. Si es X diferente de Y, esto me va a devolver un verdadero. And es Z diferente de Y, esto también me devuelve un verdadero. Entonces, esta condición me devolverá un verdadero. Vamos a ver, es X mayor que Y, me devuelve un verdadero. Y B, que estaba en verdadero, me devuelve verdadero. Dice, es X mayor o igual que Y, es el 8 mayor o igual que el 5, me devuelve un falso. Y la negación de B, que es verdadero, me va a devolver un falso. Entonces, este de X está cumpliendo. ¿Es X mayor o igual que Y? Claro, ¿el 8 es mayor o igual que el 5? Sí, entonces esto es verdadero. Y con el OR ya basta con que uno sea verdadero, pues el resultado va a ser verdadero. Mejor, dígame. Para que donde dice X menos Y salga los números que pusimos. Entonces, después de igualdad habría que poner, o sea, en la X y en la Y habría que poner porcentaje de, ¿no? Más o menos. Tenemos que cambiar, de hecho, el comando. Si, por ejemplo, yo aquí le cambio, no uso print, sino que uso printf, ¿cierto? Aquí tengo la cadena. Digamos que yo aquí voy a colocar el valor del X, ¿sí? Tengo porcentaje de, ¿sí? Y aquí yo quiero colocar el valor de la Y, porcentaje de, ¿no es cierto? Pero ahí decir es X igual a Y o X, ¿no es cierto? Aquí nuevamente ponemos porcentaje de es igual a Z de, ¿sí? Y el resultado, vamos a colocarle, digamos que vamos evaluando poco a poco. Mostrar yo todo el resultado. Aquí yo colocaré un porcentaje B o un porcentaje B es igual a un porcentaje B. ¿Sí? ¿Qué tengo que enviar yo aquí? ¿Alguien que quiera animarse a llenar toda esta cadena? Yo, A ver. a la X es, bueno, X. Uh-huh. Habría que poner X, Y, X, Z. Y o sea, esos tres últimos porcentajes, no vi por qué los hacía. Ya, queremos ver primero el resultado de evaluar justamente esta primera parte. Quiero ver el resultado de esto, luego OR, el resultado de esto, y luego al final el resultado final. Entonces, pues ahí iría X igual Y en los paréntesis. Y entonces,
creo que le Bien. corté. Y entonces todos los paréntesis grandes. Ujú. Sí. Veamos cómo nos va ahí. Ponemos, comentamos todo esto y veamos el resultado. ¿Cierto? Ingresamos el primer número, el segundo, un tercer número. Veamos, nos dice igualdad. ¿Es 5 igual a 6 o es 5 igual a 3? La evaluación de 5 igual a 6 me devuelve falso o 5 igual a 3 me devuelve un falso, por tanto mi resultado es falso. ¿Cierto? Si yo ingreso un número 8, 0, 8, ¿cierto? Es 8 igual a 0, me devuelve falso. Es 8 igual a 8, me devuelve verdadero, y entonces el OR me devuelve verdadero. Digamos que yo hubiese querido saber el resultado. Podría colocar de cualquier forma que me haga ver que en mi cadena yo puedo ver cómo se fue evaluando una expresión, ¿no es cierto? Entonces nos podríamos ayudar del printf para imprimir los resultados así un poquito más en línea. Muy bien, ¿tu apellido? Ahora más. Listo. Preguntas, chicos, adicionales acerca del AND, del OR, de las comparaciones de mayor, igual, menor, igual, la igualdad, la desigualdad, la negación. Algo que, díganme. En la segunda línea, cuando ya le puse ese comentario, o sea, podríamos haber puesto otro i, o sea, otro de ese i que está ahí. O sea, evaluar otro, ponerle, o sea, otro i y evaluar otra condición. Aquí Ajá. sí puedo poner lo que yo necesite poner. Sí, puedo poner todo lo que necesite evaluar. Sí, yo puedo concatenar. O sea, si yo, por ejemplo, hubiera puesto que también se hubiera evaluado si z hubiera sido diferente de x, también lo hubiera podido hacer. Puesto. A ver, dígame tú mismo. ¿Qué le pongo aquí? Z es diferente de x. ¿Cierto? Listo. Como el printf no coloca un enter al final, ¿cierto? Por eso es que se nos imprime a continuación. ¿Sí? Solamente se hace un tab y se imprime a continuación. Entonces aquí tenemos la evaluación de x diferente de y, and es x diferente de y. En nuestro caso, si es diferente, entonces esto nos devuelve un verdadero. Es z diferente de y, el 2 es diferente de la z, sí. El resultado es verdadero. ¿Sí? Yo puedo colocar tantas expresiones como yo necesite. Depende de lo que yo quiera preguntar, ¿cierto? Es lo chévere de la programación. Casi todo se puede hacer. Muy bien, ¿cuál es su apellido? Pues, sin baña que. Muy bien, listo. Ya no me vayan a preguntar qué más podemos hacer. Puede hacer casi todo lo que se le ocurra hacer o que necesite hacer en su programa, ¿ya? Pregúnteme si algo no entendió, algo no queda claro y quiera que le vuelva a explicar. Alguien que no haya entendido, si no ya podemos pasar del tema. Chévere, ¿ya? Por favor, los que no están participando y están calladitos, si algo no le queda claro, pregunte, ¿sí? Luego, al final del semestre, todo se pasa todo el semestre calladito y luego al final nos damos cuenta de que no aprendió nada y va a tener que perder el semestre. Entonces, por favor, vaya preguntando un poquito. Si algo no entiende, quiere que repitas,
en este curso hay unas 2 o 3 personas que saben programar, ¿cierto? Entonces ellos incluso preguntan más avanzado de lo que estoy yo enseñando, entonces a lo mejor eso a mí me da la idea de que tengo que avanzar más rápido. Pero hay mucha gente, muchísima, el primer día que les pregunté no saben nada de programación. Si todavía no entiende lo que le estoy diciendo y necesita que le vuelva a repetir algo, díganme, ¿sí? Porque puede ser que con las 2 o 3 o 5 personas con las que estoy trabajando, ellos sí entienden bien lo que les estoy diciendo, pero porque ya han aprendido antes. Entonces, si no entiende algo, díganme, ¿de acuerdo? Veamos. Vimos nosotros que podemos crear estas condiciones, que fue lo que estuvimos evaluando. En general, ¿para qué nos sirven las condiciones? Pues existe unas estructuras condicionales en el for, en el Java, donde las vamos a utilizar. ¿Qué es estas estructuras condicionales? Es una forma de preguntar. Existe el if, el else if, y podemos crear muchos else if anidados. Vamos a irle conociendo. Primero con el if. En el if es como si yo preguntara si se cumple esta condición, entonces haga todo lo que está dentro de las llavecitas, una serie de instrucciones que yo puedo colocar una a continuación de la otra. Si nos vamos en el if a cuál es su diagrama de actividades, ¿no es cierto? Partimos del inicio, recordemos que teníamos un diamante para evaluar una condición, ¿no es cierto? Justo es esa condición. Evalúa esta condición y si esa condición se cumple, existe un grupo de instrucciones que yo puedo colocar cuando esa condición se ha cumplido. Para que se ejecute solo si esa condición se cumplió, se ejecutará un grupo de instrucciones que yo coloque. Si esa condición no se cumple, si esto nos devuelve un falso, entonces se salta ese bloque, no se ejecuta, y se va a ejecutar justo después de donde se cierra el bloque if, ¿no es cierto? Y luego nuevamente se empiezan a ejecutar un bloque de instrucciones que nosotros tengamos. Si le vemos ya en el código, pondremos if, condición, como las condiciones que acabamos de imprimir a pantalla, ¿cierto? Si se cumple una condición, entonces abrimos la llavecita, cerramos la llavecita y aquí le decimos todo lo que queremos que haga si esa condición se cumple, ¿cierto? Si esa condición no se cumple, pues va a saltar acá. Es decir, la siguiente línea se va a ejecutar una vez que se haya terminado la evaluación de esto. Si esta condición no se cumplía, salta acá, ¿sí? Así funciona el if. Conozcamos la if. ¿Cierto? Ahí tenemos el if. Aquí debemos poner una condición similar a todas estas condiciones que estuvimos evaluando acá. Preguntemos si x es mayor o igual a y. Si x es mayor o igual a y, entonces yo puedo colocar una serie de instrucciones que yo considere o necesita hacer mi programa. Si x es mayor o igual que y, entonces yo voy a imprimir justo que x es mayor que y. Quiero que funcione así, ¿ya? Digamos que no quiero evaluar esto, ¿ya? Para que no sea tan complicado. Si x es mayor que y, yo imprimo, ¿sí? Utilizamos el printf, así practicamos. Vamos a colocar aquí un salto de línea y vamos a decir porcentaje de, colocar un número, es mayor que porcentaje de x, y se van a reemplazar. Si x es mayor que y, se va a imprimir esta línea. ¿Ya? Profe, una pregunta.
¿Para qué significa el slash n? El enter. Son los Ah, es enter, caracteres ok. especiales que habíamos visto. Sí, me olvidé. Gracias. Profe, ¿el porcentaje de siempre es ¿para qué es? ¿Para números enteros Ajá, para números enteros, ya sean short, int, byte o long, yo utilizo el porcentaje de. Y el porcentaje F es solo para decimales, ¿verdad? Sí, para los números flotantes como el doble o como el float. ¿Nombres? ¿Quiénes fueron que preguntaron? El mío es Larcos. Bien. ¿Y quién más? Me llaman todo, profe. Ya. Es generoso con tus compañeros. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Gracias por visitarnos. Va a estar fuera del if. Veamos qué es lo que va a ocurrir en nuestro programa con el if. Decimos ingrese un número. Vamos a ingresar el 8. Ingrese otro número. Vamos a ingresar el 1. ¿Sí? Ingrese un tercer número. Bueno, no estamos evaluando este tercero. Nos dice 8 es mayor que 1. Entonces, sí, se ejecutó esta instrucción porque se cumplió que el 8 es mayor que el 1. Y luego imprimió gracias por visitarnos. ¿Sí? Si le ejecutamos de nuevo, ingresamos un número, el 6 y el 8. ¿No es cierto? ¿El 6 es mayor que el 8? No. Como vemos, no se ejecuta esa línea de código. El 7 es mayor que el 2, ¿cierto? 7 es mayor que 2, gracias por visitarnos. ¿Sí? Así funciona el if. Entonces, cuando nosotros ponemos una condición, si esa condición se cumple, se ejecuta. Yo puedo colocar más de una instrucción aquí. No solo impresión, ¿sí? Yo puedo hacer cálculos, puedo hacer lo que necesite que mi programa haga. En este instante únicamente todo esto se ejecutó dentro del if. Un conjunto de condiciones. Yo puedo colocar una a continuación de la otra que quiero que se ejecuten si esto se cumple. Si eso no se cumple, entonces dejarán de ejecutarse, ¿no es cierto? Todas ellas no se van a ejecutar. Entonces así funciona el if. Obviamente, como aquí va una condición, yo puedo preguntar más de una cosa. And, B. Para entrar ahí, obviamente, si es que el X es mayor que Y. Yo puedo preguntar aquí la cantidad de instrucciones que yo necesito. 3, 4, lo que yo necesite preguntar y cada una de ellas las voy juntando con un AND o con un OR. O finalmente aquí yo puedo decir la negación de todo esto. Disculpe. ¿Cuántas condiciones puede abarcar mi? Lo ¿Hay que algún límite? necesites, ¿no? Lo que necesites. Gracias, Inge. Apellido. Padilla. Padilla. Sí. Padilla. Sí. Entonces aquí colocaremos las condiciones que necesites, ¿no es cierto? Para que se evalúen y el if nos permite ingresar. Si yo coloqué la negación aquí, delante, voy a negar todo lo que obtenga al final. Si yo digito el 7 y el 3, ¿debe entrar al if o no debe entrar al if, chicos? ¿Alguien que quiera responder? ¿Entra o no entra? No, porque niega al final. A ver, X mayor que Y, ¿qué me va a devolver? Verdadero.
Verdadero y verdadero se convierte en un... Falso. O sea, No. ya, o sea, verdadero y después ya le niega sin agregación. Entonces no se va a ejecutar. Muy bien. Apellido. Sin bañeque. ¿Cierto? Ahí tenemos cómo funciona el if. Conozcamos el siguiente, Una que era pregunta. if else. Dígame. En el programa, en vez de decir gracias por visitarnos, ¿se puede limpiar la consola? No, ¿Cómo sería eso? no hay como limpiar la consola. Sí, no. Antes había el comando clear screen para limpiar. Ahora lo que nos dicen es créese un procedimiento que limpie la consola mandando a imprimir muchas líneas en blanco. Entonces la consola desaparece esto y se va más arribita, ¿no es cierto? Y ahí te daría la impresión de que está en blanco. Bueno, ¿Apellido? igual no. ¿Kiwano me dijiste? Igual no, ajá. Gracias. Ya. Conozcámosle al if else. El if else es la misma instrucción if, ¿no es cierto? Entra, pregunta si esa condición se cumple, va a ser lo mismo, el bloque de código del que sí se cumple, solo que colocamos el else y vamos a tener un bloque de código que se ejecute si la condición no se cumple, ¿cierto? Nos vamos nosotros por aquí. Si la condición se cumple, haga esto y luego colocamos. Si no, else, abrimos llavecita, cerramos todo el bloque de código de lo que queremos que se ejecute cuando la condición no se haya cumplido, ¿cierto? Tenemos nuestro if. Para hacerle else, le coloco así. Y yo aquí voy a colocar lo que quiero que se ejecute cuando no se cumplió. Los 8 y 9, ¿cierto? Estamos dentro del if. Y digamos 5 y 1, ¿cierto? Se ejecuta el else, ¿sí? Estamos dentro del else, se va a ejecutar esta parte del código y luego ya se ejecuta esto. Considere que cuando se ejecuta esto ya no se evalúa, no se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Preguntas sobre el if else? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Y en la condición yo también le puedo poner un booleano. Por ejemplo, yo digo x mayor igual que y, igual true. Sí. ¿Tú quieres preguntar directo? Si x es mayor que 3, igual, true. Ahí tienes. No es necesario, ¿no? Pero sí, puedes colocar que x es mayor que y cuando esto sea igual a true, ingrese aquí. Funciona. Si x es mayor que si el 8 es mayor que el 4, ¿no es cierto? Funciona. Ingresa dentro del if. Pero esto no es necesario. Porque ahí ya va sobreentiende que if, si esto es true, es como que estás preguntando, si x es mayor que y es igual a true, entonces el true, si esto es true, ingresa. Entonces es como preguntar dos veces si es que algo es verdadero. ¿Sí? Tendremos el mismo efecto, ¿cierto? Y igual va a ingresar. Pero sí se puede. Profe, y si había más de un boolean que era true, ya entonces no se puede, ¿no? Porque se confundiría. Ya, dame un segundito. El apellido del chico que preguntó antes. Chamba. A ver, ahora sí. Si habría más de un... Más de uno de esos boolean que son true, entonces habría que poner el nombre del boolean, no el valor. Ah, ¿O me es que equivoco? esto no importa.
Digamos que este es falso. ¿Sí? Yo no estoy haciendo referencia a la variable b. Estoy preguntando si esto es true. Sí, sí, pero si hubiera más booleans, por ejemplo, otro boolean que se llame boolean. No, o aparte de ese, ajá. Sí. Ahí tenemos este otro es true. ¿Sí? No, pero mi pregunta, si fueran ambos true, entonces sí habría que especificar el nombre, ¿no? Siempre hay que especificar el nombre. Cuando yo estoy haciendo referencia al true de aquí, no tiene nada que ver con cualquiera de estos dos. ¿Sí? Tener su valor, son variables que almacenan ese valor. Pero aquí dentro de mi condición yo estoy preguntando si es igual a true, que no tiene nada que ver con estos booleanos de aquí. ¿Sí? Pueden no existir y yo estoy preguntando directamente si esto es true. Se va a evaluar esto y luego va a evaluar el igual comparándolo con el true. No es necesario que yo tenga, podría no tenerlas y igualito funciona. No me refiero a ese B. Si aquí estuviese yo preguntando B, pues ahí sí voy a necesitar que esté declarado, ¿cierto? Pero si la otra variable B no me va a dejar, o sea, el Java no me deja declarar dos variables B, no importa que una sea verdadera y la otra sea falsa. Me deja declarar dos variables con el mismo nombre. Necesariamente debe tener otro nombre. Yo aquí puedo preguntar por la B inicialmente o puedo preguntar por la B1. Digamos que si esto es igual a B. Aquí estoy preguntando si X más Y es mayor, si X es mayor o igual que Y, si esto es igual a falso. Me parecería una contradicción, pero pues digamos que declaramos un 9 y un 1, ¿no es cierto? El 9 es mayor que el 1, esto nos devuelve verdadero, pero estamos preguntando si esto es igual a falso. Estamos comparándolo con una variable. Si esto es falso, entonces entre. Como era verdadero, pues no entró y se fue por el else. ¿Sí? Más o menos despejé tu duda. ¿Apellido? Sí. Orama. Profe, entonces el else sería como que otra condición en caso de que no se cumpla la primera que puso. No es otra condición, es si esto se cumple, haga esto. Si no, el else es un si no, no estoy evaluando nada más. Solo digo directo. Si esto se cumple, vamos a ejecutar esto. Si no, caso contrario, ejecute esto. No evalúa nada más. El else no evalúa. El que evalúa es el if. Dependiendo de si esto se cumple, ingresa, y si no se cumple, entra el else. ¿Ya? Ya entendí. Gracias, profe. ¿Apellido? Ya me anotó, profe. Ya. Okay. Profe, yo una preguntita también. Dígame. Digamos, si tuviéramos tres posibles resultados en vez de dos, digamos que en vez de ser mayor, igual o menor igual, solo es mayor, igual y menor. ¿Tendríamos que usar otro if dentro de ese mismo if o cómo se le haría? Sí. Justo para allá íbamos. Justo para allá íbamos. Yo puedo usar ifs anidados, es decir, yo puedo preguntar aquí en lugar de ser un else, ¿cierto? Yo puedo volver a preguntar. If X es mayor que Y, haga eso. Si no, preguntamos si X es mayor que Z. Algo. Y si no, haga otra cosa. Podemos decir X es mayor que Z. ¿No?
X es mayor que Y. X es mayor que Z. Y no else. Aquí tengo un if anidado dentro del else. Igual dentro de este if yo también puedo colocar otro if donde esté preguntando otra cosa. Sí, pero dentro de este else yo también puedo colocar otro if y anidarlo, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para que entre ahí? Pues tenemos que hacer un x que no sea mayor que y. Es decir, un x chiquito, un y grande y una z, ¿cierto? Entonces dice dentro del primer else. Significa que x no era mayor que y. Entonces entró por el else, ejecutó esto y luego vuelve a preguntar, ¿es x mayor que z? El 1 es mayor que el 5, no. Entonces se ejecuta esta parte de aquí y dice dentro del segundo else, nos imprime y luego sale. ¿Sí? Ahí tenemos ifs anidados. Este if anidado puede estar dentro del bloque de código que yo considere. ¿Sí? Es x mayor que un número z, entonces entra por aquí, x es mayor que 3, 8 es mayor que 3, estamos dentro del if. Luego preguntamos si 8 es mayor que 7, estamos en el else de aquí. A ver, ¿es x mayor que z? X es el 8 mayor que z, sí. Entonces se ejecuta esto de aquí. X es mayor que z. ¿Sí? Y de ahí sale. Ahí tenemos, podemos colocar la cantidad de ifs anidados que nos parezca. Profe, una pregunta. Más o menos el else, ¿se puede poner un mensaje? O cuál es la, no le entiendo cuál es la funcionalidad del else. Que ejecutes un bloque de código aquí con lo que tú quieras. Yo ahorita por mostrarles en pantalla estoy imprimiendo mensajes a pantalla, pero dependiendo de, ya sé, ¿cómo haríamos si yo quiero encontrar cuál es el mayor de los tres números? ¿Sí? Tenemos el número X, el Y y el Z. Y yo quiero encontrar cuál de ellos es mayor. ¿Cómo sería el algoritmo para encontrar el mayor de ellos? ¿Quién se quiere animar a hacer? En esta variable mayor es donde yo quiero guardar cuál es el mayor de los tres números que ingresa. ¿Alguien que se quiera animar a hacer cómo busco cuál es el mayor de dos números? Digamos que digité estos tres números. ¿Cómo sé cuál es el mayor? ¿Qué preguntas tendría yo que hacer para determinar cuál es el mayor? Profe, podríamos declarar o sea, al menos yo creo que sería así, declarar una variable, con un booleano, y ahí expresar si x es menor que o mayor que. ¿Para qué queremos declarar el booleano? Para que luego en el system outprint le utilicemos esa variable, o sea, ya utilizaré más adelante que existe. Ya, pero no va por ahí. Lo que queremos es, ¿qué pregunto en el if para poder encontrar cuál es el mayor de tres números? Digamos, tenemos estos tres números. ¿Tu cabeza qué hace cuando quieres saber cuando yo te pregunto cuál de los tres es mayor? ¿Cómo funciona tu cabeza para saber cuál es el mayor? ¿Qué comparaciones hace? O sea, con el uno y con el otro. Comparo el uno con el otro. ¿Cuál con cuál primero? Es solo un ejemplo, el primero y el segundo. Y luego el primero y el tercero. ¿Ya? O sea, le hace por pasos. Exacto, entonces vamos a hacerle así. Si X es mayor que Y, ¿no es cierto? Aquí le vamos a ir poniendo comentarios para que sepamos. X es mayor que Y, entonces ¿cuál es el mayor hasta el momento? X, ¿no es cierto?
¿cierto? Y luego vamos a preguntar qué cosa. Si X es mayor que Z. Si esto se cumple, ¿quién es el mayor? X. X. ¿Sí? Si X es mayor que Y, el mayor es X. Y luego pregunto, si X es mayor que Z, pues el mayor sigue siendo X, ¿no es cierto? Pongamos, utilicemos el mayor igual, ¿ya? Ahora, si no, ¿qué ocurre cuando estamos aquí? Si X sí es mayor que Y, entonces el mayor es X, pero X no es mayor o igual que Z. ¿Qué Z es deberemos? mayor que X. Exactamente. Vamos a preguntar si estamos aquí en el else, significa que Z es mayor que X. Y X era mayor que Y. Si Z es mayor que X, significa entonces que Z es mayor que Y también. ¿Puedo yo afirmar que Z es el mayor en este caso? Sí podríamos. Ajá, ¿no es cierto? Decimos que X es mayor que Y. Significa que Y no es el mayor cuando estamos aquí. El mayor va a ser X. Si X no es mayor que Z, significa que el Z es más grande que el X, entonces el mayor definitivamente es Z. Sí, podemos afirmar que el mayor es Z, ¿sí? Porque ya sabíamos que el Y era más chiquito que el X. Y si el Z es más grande que el X, pues necesariamente es mayor que el Y, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si Y es el mayor? Aquí en el else, si X no es mayor o igual que Z, perdón, si X no es mayor o igual que Y, significa que Y es el mayor. ¿Qué pregunto? ¿Qué debo preguntar aquí? Sí, Y Y es es el mayor mayor. que Z. Y es Y mayor o mayor igual. que X. Mayor que Z. Ya, aquí ya sabemos que X es más chiquito, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser el mayor, el X. Entonces, aquí lo que queremos saber si el mayor, queremos saber, ¿no es cierto? Si es mayor que Z. Si sí es mayor que Z, ¿quién es el mayor? Y. Y si no es mayor que Z, Z es el mayor. ¿ya? Y aquí vamos a imprimir el número mayor es. ¿Sí? Como vemos dentro del if y el else, yo puedo hacer lo que yo necesite hacer para resolver el problema. En este caso, el problema es encontrar cuál es el mayor de tres números, digamos, para que no relacionen el if y el else con imprimir en pantalla. Ingresamos tres números, el 5, el 1 y el 9. ¿Cuál es el mayor? El Z, que corresponde al 9. Ingresemos otros tres números, ingresemos el mayor primerito. El 8 es el mayor. Ingresemos el mayor en segundo lugar. El 9 es el mayor. ¿Sí? Entonces, vimos los tres ejercicios en donde el mayor puede ser cualquiera de los tres. Y nuestro algoritmo, tal como lo hemos definido, está encontrando cuál es el mayor de los tres números, con ayuda del if-else. ¿Sí?
Al chico que preguntó acerca de que no le veía cuál es la utilidad del else, ¿ya le vio? Sí, Inge, gracias. ¿Cuál es su apellido? Tapia. Yo, profe, también tengo una pregunta. Dígame. ¿Alguien que no le anote la actuación? Yo pregunté sobre las 3 posibilidades, no sé si cuenta. Sí, ¿cuál es tu apellido? Solís. No, uno más arriba. Muchas gracias, profe. Listo, a ver, alguien quería preguntar algo. Oye, profe, una pregunta. Este programa en lo que nosotros hacemos con las tablas de verdad y también con lo que es los condicionales, ¿dónde lo podemos evidenciar? O sea, por ejemplo, en la vida real, cuando nos vamos a alguna empresa o nos vamos al banco, ¿dónde le podemos encontrar este tipo de programación? Cuando quieres calcular, por ejemplo, el descuento de una factura. ¿Sí? Cuando quieres calcular el IVA de una factura. ¿Cómo calculas el valor del IVA? Tú necesitas haber sumado todos los productos que aplican IVA. Digamos que ya tienes en una variable que se llama base IVA 0. ¿Cuándo le calculas el IVA? ¿Cómo le preguntas ahí? Entonces le vas a preguntar si el producto aplica IVA. Te metes dentro de un if y entonces asígnele al valor del producto 1 por 1.12 por el valor del IVA y eso es igual al total. El if es básico. Cualquier programa, cualquier sistema tiene un if por ahí para preguntar. Sí, más o menos respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Y la otra pregunta también, por ejemplo, cuando yo voy a los cajeros automáticos, también estos requieren obligatoriamente del if y del else, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, yo no cumpla con algún requisito, el else me ayuda a encontrar una solución también, ¿no? Claro, sí. Preguntas si la X es el saldo de tu cuenta y tú quieres retirar el valor de, digamos que el saldo es 50 y tú quieres retirar 100. Entonces vas y preguntas si el saldo es mayor que lo que quieres retirar. Entonces sí, retire del dinero y si no, mándele un mensaje que dice saldo insuficiente. Oh, ya, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Apellido? Pozo Maldonado. Listo, ahí tenemos if else. Y el último, bueno, if else, aquí tenemos un ejemplito, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ejecutar luego, donde pueden ver cómo se usa el if y cómo se usa el else. Y tenemos el último, bueno, creo que no vale la pena darles así todo apresuradito porque este es un poquito más largo. Quedémonos ahí, ¿sí? Para que tengan unos minutitos de estirarse si tienen clases seguiditas, que yo sí tengo. Entonces nos quedamos ahí, chicos. Solo hemos visto el if y el if else. Y el último todavía no lo vemos y lo veremos en nuestra siguiente clase. Inge, disculpe, yo quería hacerle una pequeña pregunta sobre el deber. Dígame. Yo en mi programa puse como variable el float, pero también nos está pidiendo con int. ¿De ley tengo que incluirle o con el float está bien? ¿Qué dice? Dice, haga un programa en Java que muestre el uso de los operadores aritméticos de todos, ¿no es cierto? Incluido la división, el módulo, en datos enteros y flotantes. Entonces tiene que hacer una parte donde me muestre cómo interactúa con estos operadores con datos enteros y otra parte donde me muestre con datos flotantes. Entonces aquí tenemos un y. Significa que tiene que hacer para los enteros y para los flotantes. Si tuviéramos un o, entonces diríamos para los enteros o para los flotantes. Ya listo, Inge, gracias. Sí, yo también tengo una pregunta del deber. Dígame. Yo lo que estaba haciendo estaba seteando, poniendo ahí todos los valores, desde byte hasta double, y todo eso, ¿no? Lo seteaba. Y después lo que hacía era poner
int, valor y hacía todas las operaciones. O sea, sumar, restar y trataba de hacerlo todo en una. ¿Y cómo se llama? Ah, no había puesto int en valor, había puesto double. Pero me salía error. No se podía ejecutar. Y mi pregunta es, cuando yo pongo double, no se abarca todo lo demás. No se abarca todo lo demás. A todos los números de abajo, claro, el doble es más grande que todos. Solamente que ahí puedes poner tus números con decimales, digamos. Pero es un número muy grande. No sé a qué te refieres con no se abarca. Sería más chévere si me muestras el error, si por si acaso Ajá. puedes. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. A ver. Ahí estoy viendo ya tu pantalla. Y bueno, pues yo ponía, bueno, aquí está tratando de hacer cosas nuevas, pero, a ver, short. O sea, yo si se da cuenta, ¿no? Yo iba poniendo, ponga un número para N1 y al final hacía todas las operaciones con N1, N2 y así. Ya, Y, pero... sí, no, o sea, esto está cambiado porque yo estaba intentando hacer otras cosas. Ya, pero a ver, bájate abajo, en donde te está dando el error, en una variable de tipo int, ¿no es cierto? ¿Quién es más grande? ¿La n6? Bueno, el n6 no lo estás sumando. ¿El float o el int? Ya, si es doble, ahí te soporta. Si ves, ahí te dejó de dar error. Espera. Ya, si estás queriendo guardar en una variable más pequeña un valor más grande, ahí probablemente ya te va a saltar. ¿Sí? En caso Sí, pero contrario, que sí te deja. yo lo había hecho de otra forma. Déjame un momentito. Claro. Y ya creo que eso es lo que había hecho. Había puesto byte para uno, short y así. Y aquí me daba error por alguna razón. Bueno, ahí Valor. te da error por este valor de aquí, este que dice valor. Ujú. Necesitas una coma N6, coma. Ahí sí. Ya va. Un momentico. ¿Ve? ¿Eso por qué salía? A ver, vamos. Bájale un poquito la pantalla Si quiere en puede donde coger está el print. control. Si quiere puede coger control de la pantalla. A ver. Ahí ya solicité el control. Ya. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta 1. ¿Cómo? A ver. ¿Qué estaba contando usted los porcentajes? Ajá, en este primer porcentaje va el N1, en este va el N2, en este N3, en este N4, en este N5, N6 y el valor. ¿Qué es lo que nos dice?
dice, calculando blueprint del formato de leyes, el formato ilegal, formato después de este porcentaje te está tomando como si quisieras colocar una variable ahí adicional. Colócale, a ver, ahí. No me deja colocarle comillita simple. Colócale la comilla simple ahí. En ese porcentaje que eso ahí, colócale una comilla simple. Eso ahí. Ajá. No puede convertir. Me parece que para juntarle este porcentaje, Java lo está considerando como un carácter ilegal. Ese es el que no nos deja. Igual, de todas maneras, no entendía totalmente qué significaba este porcentaje Es cuando el hacemos las módulo. operaciones. El Pero, módulo. ¿y eso qué significa? ¿Eso no es para vectora? No. Es cuando, por ejemplo, tú quieres encontrar los números pares, ¿cierto? Entonces tú dices, pregunta si el 4 es par o no es par. Entonces haces 4 módulo 2. La división de 4 dividido para 2 nos va a dar 2. El resto es 0. Entonces, cuando el resto es 0, cuando el módulo, es decir, ese porcentaje que nos devuelve, ¿cuánto queda de resto? Que es 0. Entonces tú dices 4 módulo 2 es igual a 0, estás diciendo si el 4 es múltiplo del 2, entonces es par, por ejemplo. Si tú preguntas 3 módulo 2, el módulo 2 me va a devolver el resto de la división. O sea, yo divido 3 dividido para 2 me da a 1 y ¿cuánto me sobra? 1. Digo, 3 dividido para 2, 1, ¿y cuánto me sobra? 1. Entonces el módulo lo que me va a devolver es justo esa diferencia, ese 1. ¿Cuánto me sobra de la división? ¿Sí me hice entender? Sí, bueno, más o menos ahí. Y respecto a este otro problema. Aquí lo que podemos tener problemas es en las conversiones de los tipos de datos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la suma, el resto, la multiplicación y la división se te va a hacer bien. Ahora, la precedencia, primero va a ser la multiplicación, luego va a ser la división y luego a todo eso le va a intentar hacer el módulo, pero estás haciendo un módulo con un número doble, ¿sí? Significa que tiene decimales. Aunque tú estás digitando para el 6, un 6. Y estás así calculando básicamente el módulo 6. Y ya le cambiaste, ¿cierto? Le pusiste más en lugar del módulo. Ajá, sí. Me parece que ese es el problema. Ya, entonces la solución sería hacer el porcentaje, o sea, hacer el residuo en otro ejercicio, ¿no? Ajá. Epa. La división. Estamos dividiendo para el N5, que es para 2. Pero Aquí tenemos un número flotante. A lo mejor, a ver, existen formas de transformar los números. Java implícitamente va a usar algunos métodos. Como no tiene paréntesis, Java va a intentar hacer algunas transformaciones automáticas. Entonces, sí vamos a ver cómo transformar y ahí podríamos analizarle en qué orden está realizando la transformación. Pero al no tener ningún paréntesis interno ni nada, probablemente esté tratando de tomar los datos de una división, 3 dividido para algo, en un número entero y a eso sumarle. Y en realidad es flotante, por eso nos da un problemita por aquí. Es esta división para el número flotante. Y luego tienes un número flotante que vas a tener que sumarlo con un
entero dependiendo de la precedencia. Ay, profe, usted tiene clases ahora, ¿no? Sí. Bueno, Si ya. quieres lo revisamos mañana. Sí, no, mi papá es informático, él me puede ayudar si usted no puede. Así que no hay problema. Listo. Pero más o menos es la precedencia de los operadores lo que está dando algún inconveniente. Vale. Ok, ¿Listo? ya bueno. Listo, chicos, paramos la grabación y nos vemos en nuestra siguiente clase.